Resumen por capítulos del libro Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. El libro comienza con una frase que dice así: a la memoria de mi amigo Félix Rodríguez de la Fuente. Antes de empezar la historia, hay una dedicatoria que no pasa desapercibida. A la memoria de mi amigo Félix Rodríguez de la Fuente. Para quien no lo conozca, Félix fue un divulgador y naturalista muy famoso en España, sobre todo por su programa El hombre y la tierra. Era un gran defensor de los animales y del entorno natural. Delibes y él compartían esa sensibilidad hacia el mundo rural y la naturaleza. Así que esta dedicatoria ya nos da una pista del tono y de los temas que va a tratar el libro: la vida en el campo, la relación con los animales y también una crítica a las injusticias que sufren quienes viven alejados de los privilegios. Libro primero, Azarías. El protagonista de este primer episodio de Los Santos Inocentes es Azarías, un hombre adulto con una discapacidad intelectual que muestra un profundo apego por la naturaleza y los animales, especialmente por un grajo al que cuida con dedicación. El relato comienza presentando su mundo cotidiano, marcado por su simplicidad, su conexión con el entorno rural y su inocencia. Aparecen también en escena su hermana Régula, a quien visita con frecuencia, y otros personajes del entorno rural, entre ellos el señorito, es decir, el hijo de los señores de la finca, la señorita, la niña chica, esta última era la hija enferma de Régula, Dacio, quien era el porquero, y la torta, otra sirvienta. Todos ellos forman parte del microcosmos de la finca, en la que los trabajadores viven sometidos a los caprichos de los señores. Libro segundo, Paco el Bajo. Este episodio comienza describiendo la situación de analfabetismo que afecta a los trabajadores rurales al servicio de los señoritos. Aunque los señores eran conscientes de este problema, su implicación era mínima y más simbólica que real. Mandaban a unos jóvenes del pueblo a enseñar lectura y escritura a algunos jornaleros, como Paco, el Bajo, marido de Régula. Pero el aprendizaje era superficial y condescendiente, más orientado al entretenimiento o a mostrar buena voluntad que a una verdadera formación. En este capítulo aparecen también Nieves, la hija mayor de Paco y Régula, una muchacha lista, despierta y con aspiraciones más allá de la vida en la finca. Nieves presenta una nueva generación que empieza a tomar conciencia de su situación y a imaginar otros caminos posibles fuera del sistema de servidumbre tradicional. Libro tercero, La Milana. En este episodio el señorito despide a Azarías, justificando su decisión por varias razones: su avanzada edad, tiene 61 años, y sus costumbres que él considera inaceptables, como lavarse las manos con su propia orina, o arreglarle las pitorras, es decir, los pajarillos que usaban como cimbeles en la caza, de forma poco ortodoxa. Sin embargo, el tono del despido revela más desprecio que razones reales. Tras ser expulsado del cortijo, Azarías se traslada a vivir con su hermana Régula y su cuñado Paco, el Bajo. La convivencia no es fácil. Paco lo considera un estorbo, se queja de sus hábitos extraños y de su falta de higiene, como hacer sus necesidades cerca de la casa. Lo tilda de anormal y se muestra claramente molesto por su presencia. Un día, con tal de alejarlo de la vivienda, Paco lleva a Azarías a una zona del bosque conocida como la Carrera del Cárabo. Allí, mientras Paco espera, Azarías se interna entre los árboles, pasea en silencio y busca a la Milana, un grajo con el que establece una profunda conexión emocional. Aunque el ave se le escapa en una ocasión, él logra recuperarla y desde entonces se convierte en su fiel compañera. Esta relación simboliza, una vez más, el vínculo de Azarías con la naturaleza y con lo que percibe como puro y verdadero. Libro cuarto, El secretario. En este episodio, Paco, el Bajo, pasa a convertirse en el secretario del señorito Iván, es decir, su ayudante en las jornadas de caza. Aunque no tiene formación previa, Paco demuestra una sorprendente habilidad. Aprende rápidamente a cargar y descargar escopetas y destaca por su agudo sentido del olfato para localizar a las presas. Gracias a su eficacia y obediencia, acaba recibiendo los elogios del señorito Iván, algo poco común en la relación entre el señor y el criado. Sin embargo, es importante prestar atención a la clara diferencia de clases que se refleja en esta relación. A pesar de sus habilidades, Paco no deja de ser un sirviente completamente sometido a los deseos del señorito.
la novela pone en evidencia cómo, incluso cuando un trabajador rural demuestra competencia o inteligencia, sigue siendo tratado como inferior, sin opción de mejora real o reconocimiento más allá del utilitarismo. Paco se adapta y cumple, pero su posición sigue siendo la de un hombre subordinado, dependiente y sin voz propia ante los poderosos. Libro V. El accidente. En este episodio vemos las consecuencias físicas y humanas del abuso al que es sometido Paco, el Bajo. Después de numerosas jornadas ayudando al señorito Iván en la caza de perdices, Paco sufre un accidente. Agotado y sin fuerzas, se cae por un desnivel y se fractura una pierna. A pesar de que el señorito lo lleva a ver al médico, don Manolo, de Cordovilla, insiste en que Paco debe reincorporarse pronto al trabajo. Y así ocurre. Paco vuelve al campo antes de tiempo y su pierna, mal curada, se vuelve a fracturar. Ante esta situación, Iván decide sustituirlo por el Quirce, el hijo mayor de Paco. Pero el joven no es tan dócil como su padre. Cumple con su labor, pero se muestra seco, callado y distante. Su actitud refleja una rebeldía contenida, una falta de sumisión que molesta al señorito, acostumbrado a la obediencia total. La escena final del capítulo tiene lugar en la Casa Grande, durante una cena con invitados ilustres, entre ellos su ministro. Allí, Nieves, la hermana del Quirce, sirve la mesa. A sus 15 años se muestra nerviosa y torpe, claramente intimidada por la situación. Al terminar su turno, observa a escondidas cómo el señorito Iván besa apasionadamente a doña Purita en el jardín. Este momento revela la hipocresía y el juego de poder y apariencias que envuelve a la clase dominante frente a la mirada inocente y vulnerable de los criados. Libro VI. El crimen. Pasada la cena en la Casa Grande, Pedro, el perito, no lograba encontrar a su esposa. Doña Purita había desaparecido sin dejar rastro. En la casa no estaba, y Régula solo recordaba haber visto salir al señorito Iván. Una semana después, la incógnita seguía sin resolverse. El señorito negó haber huido con ella, aunque planteó, de forma cínica, que tal vez se hubiera colado en los asientos traseros o en el maletero de su Mercedes, y se hubiera bajado en Cordovilla, Rentería o incluso en Madrid. Mientras tanto, la vida en la finca continuaba como si nada, y con ella las cacerías del señorito. Iván, fiel a su rutina, quiso salir de nuevo al campo y fue en busca de su secretario, pero Paco, el Bajo, seguía convaleciente, y como no quería volver a cazar con el Quirce, preguntó entonces por Azarías. Una mañana, el señorito y Azarías salieron juntos a cazar. No fue una buena jornada, había pocas aves en los pinares, y las que sobrevolaban el campo esquivaban el cimbel. Molesto, el señorito acabó disparando a una grajeta que caía en picado, ignorando el alto al fuego que Azarías le había gritado. Aquella ave no era cualquiera, era la milana, su inseparable compañera. Azarías quedó inmóvil, abatido, profundamente herido por la pérdida de su única amiga. Por la tarde, el señorito volvió a buscarlo, para intentar de nuevo la caza. Azarías accedió, pero se mostraba ausente, distante, como si ya no estuviera del todo allí. Una vez en el lugar donde se iba a preparar el señuelo, Azarías comenzó a montarlo todo. De pronto, surgieron varias aves de entre los árboles. El señorito, impaciente, se lanzó a por la escopeta, dispuesto a disparar. Fue en ese instante cuando Azarías, que se hallaba encaramado en una rama justo encima de él, le lanzó una maroma al cuello, en forma de lazo. Tiró de la cuerda con fuerza, con una rabia silenciosa, hasta que el estertor se apagó. El señorito Iván murió ahorcado por aquel al que siempre había despreciado. Así terminan los santos inocentes, con un acto de justicia desesperada. Un grito silencioso contra años de abuso, desigualdad y humillación. Y como conclusión, podemos decir que Miguel Delibes no solo cuenta una historia rural, nos deja ante los ojos una realidad silenciada, la de los inocentes, que viven sometidos al poder, a la tradición, al desprecio. Los santos inocentes es una denuncia disfrazada de sencillez, una obra que grita con la voz de quienes nunca pudieron alzarla. Y ese grito, al final, no lo da Paco, ni Régula, ni el Quirce. Lo da Azarías, con una cuerda en la mano y una mirada vacía. Una justicia bruta, desesperada, que no redime, pero que deja huella. Una novela para recordar y para no olvidar. Si te ha gustado esta reseña, suscríbete, comparte y déjame en comentarios qué te ha parecido esta historia tan dura como real. ¿Es Azarías un asesino o un símbolo de justicia?